Vamos a comenzar a ver algo que se llama potencial eléctrico. En general, en mecánica clásica, eh, ustedes vieron o les mencionaron algo relacionado con la energía potencial. Sobre todo les decían que había varias clases de energía, ¿no? La energía que se hacía a través de la velocidad, por ejemplo, o la energía térmica, por ejemplo, o la de una partícula que se caía, por ejemplo, que era MGH, ¿no? MGH. Entonces, en general, durante mecánica, se les mencionó que había varios tipos de energía, ¿no? Entonces, una de estas era la energía potencial. En general, hay que recordar que la energía potencial, pues, es aquella que también, o las energías en general, están relacionadas con el trabajo, ¿ok? Entonces, en esta unidad justamente toca ver eso. Cuando hay una fuerza electrostática que actúa entre dos o más partículas, se le asigna o se tiene relacionada algo que se llama energía eléctrica potencial. Entonces, en las clases pasadas alguien había mencionado justamente eso energía, de energía, ¿no? Que cuando se mueven, habíamos visto, por ejemplo, las particulitas que estaban aquí y teníamos una Q1 y aquí una Q2, por ejemplo. Y entonces de esto de que se soltaban las partículas y si ambas eran positivas, una salía para acá y otra salía para acá, ¿no? Esto es justamente relacionado con, ya habíamos visto que esto es relacionado con una fuerza electrostática, que a su vez tiene relacionado un campo eléctrico, y justamente este campo eléctrico es justamente la interacción que hay electrostáticamente entre estas partículas, pero a la vez justamente este movimiento, el que se puedan mover o desplazar, es justamente lo que estamos viendo que es lo relacionado con la energía, y así se le llama, es energía eléctrica potencial U. Entonces, vamos a definir como esta energía eléctrica potencial U, como aquella que hace que pasemos de un estado 1, nos desplacemos y lleguemos a un estado 2. Ajá. Entonces, es qué tanta energía necesito invertir para llegar de aquí de 1 a 2. Ajá, muy semejante a como lo definíamos como trabajo en mecánica clásica. Cuando ya hablamos de partículas eléctricas, pues se define esa energía potencial de esta manera, que el trabajo que se necesita para desplazar una partícula o la energía potencial eléctrica que se necesita para desplazar una partícula es esta fórmula de aquí. ¿Qué significa esto? La realidad es así, imagínenselo así. Yo tengo una partícula, lo voy a poner tantito hasta acá abajo. ¿Sí? Yo tengo una partícula Q1, así solita, no está haciendo nada, o sea, está perdiendo ahí el tiempo. Y entonces, de repente, desde el infinito, traigo una partícula Q2. No importa si es positiva o negativa. Aquí, digamos, que esta partícula, digamos, en teoría no siente o siente muy poco la interacción que hay acá con esta partícula, porque están alejadas, digamos, por muchos kilómetros, ¿no? Y digo kilómetros porque eso es lo más cercano a decir al infinito, ¿no? Ya que hemos visto los problemas de estos que estamos hablando de centímetros y en la realidad resulta que hablar de centímetros es algo ya muy grande, ¿no? Son distancias demasiado grandes para estas partículas. La realidad es que son micrómetros, ¿no? Micrómetros o todavía más pequeñas. Pero entonces, vamos a suponer que es esto. Entonces, quiere decir que si yo agarrara esta partícula con mis manos y me quisiera desplazar hacia acá con esta misma particulita y después quisiera seguir desplazando esta particulita hasta dejarla a una distancia r de esta partícula, quiere decir que desplazarla de aquí, que le vamos a llamar el infinito, o sea, desde una distancia muy lejos, desplazarla de ahí, llevarla para acá
llevarla por acá y asignarla hasta una distancia r, ese movimiento, por así decirlo, eso que yo estoy necesitando, ese agarrar con mis brazos y empujar esa particulita, porque recordemos, ¿no? Tenemos asociado aquí una fuerza electrostática, tenemos asociado un campo eléctrico, ¿no? O sea, no es que solamente la agarre y la lleve, ¿no? Si la estoy agarrando desde aquí, voy a sentir una interacción, me voy a cansar, por así decirlo, ¿no? Entonces, la energía que necesito para desplazarla desde un lugar muy lejano hasta una distancia R es eso, es la energía potencial eléctrica. Y está asociada a dos partículas, ¿no? Una que no hacía nada y después yo llego y traigo otra. ¿Sí me explico con esto de la energía electrostática? Más o menos. ¿Qué es ese más o menos? Como que no lo entendí muy bien cuando traslada la partícula. Sí, va de nuevo. Tú tienes originalmente, voy a volver a intentarlo de otra manera. Digamos que originalmente mi partícula Q2 está muy, muy alejada. O sea, reitero, ¿cuánto? Mucho, muy alejada. O sea, Q1 y Q2 están muy lejos. Cuando tú agarras algo muy pesado y lo quieres desplazar o subir las escaleras, por ejemplo, agarras dos bolas de boliche, una en cada mano, ajá, y quieres subir las escaleras de 10 pisos, ¿cómo vas a llegar al 10º piso? Cansado. Súper cansado, ¿no? O Sí, sí, sí. sea, porque le vas a necesitar invertir mucha energía, ¿no? Sí, claro. Pues lo mismo pasa aquí, es como si tú agarraras y tu particulita, claro, eso te cansa por el esfuerzo que haces gravitacionalmente. Eso es energía a través de la energía potencial debido al campo gravitacional. ¿Estás de acuerdo? Porque subes y te cansas, ¿no? Pero relaciónalo y de hecho está muy semejante, va de la mano y es casi lo mismo. Ahora en lugar de la aceleración de la gravedad, ahora digamos que aquí tenemos el campo eléctrico que se genera por esta partícula, ¿no? Que ya habíamos visto que este campo eléctrico está asociado a muchas direcciones, ¿no? Así, y llega en teoría hasta donde se pueda, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 claro. Entonces aquí el equivalente es tú agarras esta particulita y tú la quieres empezar a mover. Entonces, cada que empieces a moverla, pues al principio no te va a costar tanto trabajo, literalmente. Después le empiezas a mover más y no te va a costar energía, tanta energía, pero después la sigues moviendo más y en cuanto te empiezas a acercar, la interacción con este campo eléctrico empieza a ser muchísimo más fuerte, entonces a ti te empieza a costar más trabajo empujarla. O sea, entre más te acerques, te empiezas a necesitar mucha más Ok. energía para empujarla hacia Q1. Aquí tú te estás desgastando, ¿no? Entonces, a medida que te Ajá. vayas acercando, cuando ya llegas aquí, a una distancia R, no importa cuál sea, tú ya invertiste un montón de energía, ¿no? Desde que empezaste aquí, que no te sentías cansado, hasta que llegaste hasta acá, que ya de plano estás muy cansado. Es completamente análogo a lo del edificio que te digo. Igualito, no más que ahora con partículas. Y ahora en lugar de gravedad tenemos campo eléctrico. Ok. Pero es idéntico. Ajá, o sea, llevar mi partícula desde un espacio muy lejano hasta una distancia R, que generalmente son muy pequeñas, hace o necesita la inversión de energía, ¿ok? Entonces, esa energía es U y es la energía potencial eléctrica, ¿sí? Ahora sí ya se entiende más. Sí, ahora sí ya lo entendí. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Pues está dado por esto. U es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0, que sabemos que es K, Q1 por Q2 entre R. Si se dan cuenta, tenemos la primera ventaja. No aparecen vectores, ¿lo ven? Estas ya no son vectoriales, entonces mucho más fácil, son completamente escalares, es literalmente sustituir y calcular. Dos, ya no tenemos R cuadrada, es R solito, ¿ok? Entonces,
lo mismo, aquí les pongo, esta es la energía que se necesita para, digamos, traer desde el infinito a Q2 y llevarlo a una distancia R de Q1, ¿no? Que es lo que les digo. ¿Sí? Entonces, o lo que equivale, ¿cuánto me cuesta moverla a esa distancia, no? Sí, y se le parece mucho a la ley de Coulomb, ¿no? ¿Están de acuerdo que es muy, 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 muy semejante, ¿no? Sí, es parecido. Sin el cuadrado. Pues es igual. En la ley de Coulomb siempre teníamos que asociar siempre dos partículas y siempre en la ley de Coulomb, si teníamos dos partículas aquí, Q1 y otra aquí, Q2, forzosamente necesitaba dos partículas para calcular la fuerza, ¿no? Y decíamos, ah, pues aquí esta es la fuerza de 2 ejercida por 1 y esta es la fuerza de 1 ejercida por 2, ¿no? Pero forzosamente necesitaba dos o más partículas, ¿no? Y siempre nos limitábamos a ver una sola partícula y hacíamos el diagrama de fuerzas. Por eso en la ley de Coulomb es, ¿cuál era la fuerza que siente uno respecto a todas las demás, no? Pero nunca pusimos cuál es la fuerza que se siente aquí, porque aquí yo no me la sé, ¿no? Porque forzosamente necesito la interacción de dos partículas. ¿Sale? Eso pasa, o ya saber qué se siente aquí pasó cuando vimos el campo eléctrico. El campo eléctrico es ya saber cuánto siento, ¿no? En cualquier punto. Pero ya no requiero de, y podía ser hasta inclusive con una sola partícula, y lo vimos hasta un ejemplo con una sola partícula. Entonces aquí igual, la energía potencial eléctrica requiere de la interacción de dos o más partículas. Ajá. Por otro lado, si nosotros nada más queremos sentir esa energía, no invertir energía, sino nada más agarrar y como si yo agarrara y estuviera cerca de una partícula Q, voy a utilizar ahora este mismo ejemplo, y ahora yo no quiero desplazar otra. No, no, no. Lo único que quiero saber es ahora cuánta, digamos, energía, por así decirlo, emana esta Q1. Y así yo me paro aquí y decir, oh, ¿cuánto siento aquí, no? O sea, ¿cuánta energía emana Q1? Sí, sí me explico. Una es cuánto yo invertiría en llevar mi partícula, que es U, y otra es cuánta energía emana Q1, que es equivalente a, si veíamos en la fuerza por ley de Coulomb, es la interacción entre dos partículas, la fuerza que hay que se produce entre dos partículas, y el campo eléctrico es lo que sentiría eléctricamente si me acerco a un punto P, que son las dos formas que vimos, ¿no? Fuerza de Coulomb y el campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, son parecidos. Entonces son parecidas y es lo mismo. Ahora la diferencia, pues vean, es que hasta en la fórmula son parecidas, porque aquí es lo mismo, 1 en 4 pi epsilon 0, Q entre R. Si se acuerdan, la ley de Coulomb era KQ1, Q2 entre R cuadrada. Y luego campo eléctrico era KQ entre R cuadrada, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Una es cómo interacciona esa energía, que sería esta, si yo desplazara, y otra es cómo la sentiría si solo agarrara y me parara ahí, en cualquier punto, ¿no? La primera está medida en joules, que es U, y la segunda está medida en volts. Y la relación U y B, si se dan cuenta, no es más que una división. En realidad, U es igual a V entre una carga, digamos, puntual, ¿no? Donde siempre les digo que esta carga puntual es ustedes, ¿no? ¿Cuánto sentirían ustedes, no? Ustedes son la carga puntual. Entonces, esta solo es una relación, ¿no? Pero en ambos casos va de la mano. En ambos casos va de la mano de que es básicamente energía, ¿no? ¿Cuánto necesito invertir para desplazar una partícula donde está otra? O cuánta energía emana una partícula en una distancia R, ¿no? O distancia D, como la quieran. ¿Sí? 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 ¿Se entiende? Sí, 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 eso sí. Ok. ¿Alguna duda entonces con energía potencial? Esta de aquí, que es la energía que cuánto emana, se le llama potencial eléctrico.
Y esta de aquí se le llama energía potencial eléctrica. O sea, se parecen un montón hasta en el nombre, ¿no? Porque están relacionadas. Pero entonces son diferentes, ¿no? Una es energía potencial eléctrica y la de acá abajo solamente es potencial eléctrico. Pero reitero, ambas dos son energía que emanan eléctricamente las partículas y a lo más esta de acá es la energía que yo necesito para llevar una y acercarla a otra. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, todo bien. Entonces, para tratar de ver un poquito la diferencia, vamos a hacer un ejemplo. Vean, tenemos este sistema de 3 partículas. Originalmente están así, sin este punto P. Ajá. Originalmente son 2 incisos. Entonces, el primer inciso me dice que calculemos la energía U del sistema. Y entonces es ahí donde ustedes pueden discernir. Cuando les piden U del sistema es forzosamente la interacción energética que hay entre todas las partículas. Entonces, por ejemplo, quiere decir que es como si yo originalmente hubiera tenido mi sistema así. Ah, pues tenía aquí Q1, solita, no hacía nada, ¿no? Y después traje desde muy lejos a Q2 y la puse por aquí. Y eso me generó un gasto energético. Y ese gasto energético le voy a llamar energía 1, 2. Luego, esas dos ya se quedaron ahí, están haciendo nada. Y de repente traigo de por acá del infinito, traigo a Q3. Pero están de acuerdo que por las interacciones de campo eléctrico de cada una de estas, pues a mí me costó traerla desde hasta acá, pero ya porque están interaccionando dos partículas, ¿no? Ya no nada más es una. Entonces yo necesito utilizar o calcular la energía que se genera de 3 con 1 y la energía que se genera de 2 con 3. Bueno, le voy a poner 1, 3, más la energía 3 con 2, ¿no? Son estas dos. Sí, sí me explico con eso. Porque en el primer caso, en el que yo no tenía todavía Q3 o todavía no la tenía, pues solamente desplacé y solamente desplacé a Q2 y la única que tenía ahí, ¿cómo se llama? La única que hizo interacción es Q1. Entonces, por eso solo tenía esta energía, la energía de la interacción de 2 con 1, ¿no? Por decir, o 1 con 2, no importa. Pero cuando yo desplazo a Q3, pues yo necesito vencer, por así decirlo, la energía de Q1 con respecto a Q3 y a su vez vencer la energía de Q2 que ejerce en Q3, ¿no? Por eso es 3, 2 y 1, 3 o 2, 3, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, ¿O sí, no? profe. Ok, ok. Entonces, esa es la manera en que vamos a resolver este problema. Es decir, primero tengo la energía que yo necesitaría de como si no estuviera nada más fija una, cualquiera, por ejemplo Q1, originalmente hacía en la LEL haciendo nada, trajera a Q2 y entonces es la energía que se produce, ¿no? ¿Qué distancia? Pues el problema nos dice que a una distancia D se quedan, ¿no? Y después, cuando yo ya traigo esta Q3, pues esta Q3 forzosamente tiene que interaccionar con Q2 y tiene que interaccionar con Q1. Entonces, por tanto, la energía es de 1, 2 y 1, 3, que es Q1 con Q3 y Q2 con Q3. Ajá. Entonces, finalmente, la energía potencial total es la suma de todas las interacciones que hubo. ¿Ok? Si yo hubiera tenido otra partícula más, una Q4, entonces yo la traigo desde el infinito a Q4, me voy acercando y cuando me acerco, es claro que tengo que interaccionar con Q2, tengo que interaccionar con Q1 y con Q3, entonces forzosamente le debo de sumar esas energías, ¿no? Sería inclusive sumarle otras 3 energías a este problema, ¿no? O sea, sería la de 4 con 1, con 2 y con 3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, bueno, para este problema solo hay 3 partículas. Entonces, pues lo único que hay que hacer es, aquí el problema nos dice que Q1 es 150 nanocoulombs,
Q2 es menos 4Q1, o sea, menos 4 veces 150 nanocoulombs, y Q3 es 2 veces Q1. Entonces, de lo anterior, pues ya teníamos esto, ¿no? Que era U1, 2, era K, Q1, Q2, D. Luego Q2, Q3, perdón, Q1, Q3 y Q2, Q3, ¿no? Entonces, la suma de todas, pues es Q1, Q1 con Q2, que es esta primera. Si quieren, se las desgloso un poquito antes. Era 1 entre 4 pi epsilon 0, y era la primera, que es U1, 2, que es esta de aquí, es Q1, Q2D. Q1, Q2D. Y luego más estas mismas otra vez, entonces me vuelven las voy a volver a poner aquí. Quedó muy chiquito, voy. Entonces, así, ¿no? Que serían las tres, ¿no? Si se dan cuenta, no es más que haber puesto la interacción entre todas, ¿no? Q1, Q2, Q2 con Q3, Q1 con Q3, ¿no? Bien, entonces, pues sustituimos el valor de cada una. En el caso de Q2, acá el problema nos dice que Q2 vale menos 4Q1. Entonces, por eso aquí aparece como menos 4Q1. Luego, en el caso siguiente, que es Q3, Q3 me dice que vale 2 veces Q1, que es este de acá. Y finalmente Q2, Q3, pues es Q2, ya habíamos visto que vale, algo borré aquí, así. Ya habíamos visto que Q3 vale menos 4Q1 y Q2 vale menos 4Q1 y Q3 vale 2Q1, ¿no? Entonces los voy a poner aquí arribita. Esta de aquí es Q2, esta de aquí es Q3, y esta de aquí otra vez es Q2, y esta de aquí es Q3. Entonces, como nosotros ya también el problema nos da D, nos dice que D está a 12 centímetros, es de 12 centímetros, y que Q1 pues vale 150 nanocoulombs, entonces podrían sustituir ya dándole valores a esto. Otra cosa importante, a diferencia de la fuerza eléctrica y del campo, ven que nosotros hacíamos la primera parte que era la vectorial para sacar los signos y ya después sustituíamos siempre positivo. Aquí ya no. Aquí, como no hay nada vectorial, es el signo que tienen, el signo que se conserva. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto les queda esto? Ya sea que recuerden que todo esto vale 9 por 10 a la 9. Y que Q1, y que Q1 vale 150 nanocoulombs. Y recuerden que esto equivale a 150 por 10 a la menos 9 coulombs. Entonces, si sustituyen esto, ¿cuánto les da? A ver si lo meto en la calculadora. Sí. Ya, y recuerden que D son 12 centímetros o lo que equivale a 0.12 metros, que eso siempre se conserva. Siempre hay que meterlo todo en metros.
Creo que estoy mal, profe, pero a mí me dio 0. No te puede dar 0. Porque aquí tienes menos 4Q1 cuadrada, aquí tienes más 2Q1 cuadrada y aquí tienes menos 8Q1, entonces eso nos da un total de menos 10. Si te das cuenta es menos 4, más 2 es menos 2, perdón, sí, menos 4 más 2 es menos 2, menos 8 es menos 10. Entonces no te puede dar 0, a lo mejor sin querer metiste mal algo ahí. Bien. Luego, chico. Bueno, no me sale, pues. No, hazla por separado. Ven, sumas. Primero hace este, luego este, luego este. Son 150 por 10 a la menos 9, ¿verdad? Ajá. No olvides que tienes este paréntesis aquí y que lo debes de cerrar hasta el final. Sí. ¿A los demás sí ya lo metieron? ¿Sí lo metieron los demás? Sí, profe, pero a mí me marca un error. Ok, ahí si meten, vean, para que no les cueste tanto trabajo, o lo hacen por independiente, o sea, uno por uno, o vean, lo que hice aquí fue hacer esto. Voy a bajar esto. Voy a resolver un poco digamos, esta suma de quebrados. Vean, ¿están de acuerdo que esto es K, ¿no? Lo voy a manejar como K. Entonces, que factoriza a menos 4Q1 por Q1, pues es menos 4Q1 cuadrada. La distancia es la misma, entonces también las voy a factorizar. Luego más Q1 por 2Q1, pues es 2Q1 cuadrado.
Y luego menos 4Q1 por 2Q1, pues es menos 8Q1 al cuadrado, diga Q. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, pues aquí ya pueden sumarlo, ¿no? Esto es menos 4 más 2 es menos 2, menos 8, menos 10. Entonces, básicamente esto es igual a menos 10 veces Q1 al cuadrado por K entre D y ya está. Entonces, a ver, háganlo mejor así. O por separado. Evalúan este, evalúan este, evalúan este y al final lo suman y lo multiplican por este. Almidón. Almidón. ¿No les queda? Pero yo Pues menos 9. es 9 por 10 a la 9 por menos 10 por 150 por 10 a la menos 9 y todo eso entre punto 12. A ver. Si quieren este lo cambio así como acá, ¿no? Ah, y esto, bueno, esto al cuadrado, ¿no? Entonces 9 por 10 a la 9 por menos 10 por 150 por 10 a la menos 9 al cuadrado y todo eso entre punto 12. Ahora sí me dio el resultado que tiene que abajo, que es de menos 0.016870. Qué bien. ¿A los demás? Pero lo tuve que meter así como ya lo tenía aquí, pero no. O sea, no me salió metiendo menos 4Q cada uno y eso. Seguramente ahí tienes errores con los paréntesis. Yo creo que sí. Hay que tener cuidado con eso. Te digo, si no, mejor lo sacas uno por uno. Yo creo que sí va a ser mejor. ¿A los demás sí les dio? ¿Ya? Sí, pero Ok. Entonces quiere decir que son menos 0.01687 joules, o lo que equivale a aproximadamente 17 por 10 a la menos 3 joules, o lo que equivale a menos 17 milijoules, ¿no? Entonces quiere decir que esa es la energía que yo requiero. Entonces, por tanto, quiere decir que el sistema en general está perdiendo energía. Ajá, o sea, es decir, es invertir energía, ¿no? De alguna manera. Ok, eso significa ese signo menos, que el sistema está perdiendo energía, ¿no? Y pues es un poquito lógico, ¿no? Al final de cuentas, está perdiendo energía porque yo las tengo que empujar, ¿no? Ganaría energía si yo tuviera una positiva aquí y yo estuviera arrastrando una negativa. ¿Están de acuerdo que si yo la estoy arrastrando, pues solita la negativa me arrastra, ¿no? Yo ya no tengo que empujarla, ¿están de acuerdo? sí. Entonces, cuando la carga negativa se impulsa solita, gana energía. Cuando es positiva y ahora yo sí la tengo que empujar, entonces pierde energía el sistema porque yo tengo que esforzarme para empujarla. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, sí. Ok. Por otro lado, si queremos hacer el cálculo de la energía potencial o el potencial,
que se sentiría en el punto P. Quiere decir que ahora se reacomoda el sistema de esta manera, se reacomoda tal que yo tengo un punto P y la distancia entre este punto P a Q1 es D, a Q3 es D y a Q2 es ahora 2 veces D. Ajá. Y entonces vean la diferencia. Según nuestra ecuación, para calcular eso, es esto. Solamente ahora considero cada partícula. Entonces, como ahora solo considero cada partícula, pues no es más que poner directamente K, se los voy a poner mejor como K por Q1 entre la distancia, porque la distancia que hay, digamos, de 1 a P, se lo voy a poner así, de 1 a P. Luego B2, el potencial eléctrico 2, es la distancia, es Q2 entre la distancia que hay de la partícula 2 a P, y en este caso es 2 veces 1P, ¿no? ¿Sí, sí me explico? ¿Por qué? Pues porque de acá arriba tenemos que esta distancia es 2D, ¿no? O si lo quieren ver, la distancia que hay de 3 al punto P, la distancia que hay de 1 al punto P, y esta es la distancia 3, o la distancia que hay del punto de la partícula 2 al punto P, que en este caso es 2 veces la distancia que hay de 1 a P, y donde la distancia de 1 a P también es igual a la distancia de 3 a P, ¿no? Por así decirlo. O sea, son las distancias. Entonces, en este caso, pues es K por Q2, porque nada más estoy utilizando Q2 entre su distancia, pero la distancia que hay de Q2 a mi punto P, pues ya vimos de P a Q2, pues es 2 veces 1P, ¿no? ¿Qué es esto? Y finalmente K por Q3 entre la distancia que hay de 3 a P, ¿no? Y como todas son iguales, pues es la misma, ¿no? Entonces solamente hay que meter en la calculadora. Podrían ir metiendo directamente ya estos valores. O sea, yo aquí ya sustituí que Q1, pues ya sé que vale 150 nanocoulombs. Q2 vale menos 4 por 150 nanocoulombs, porque recuerden que Q2, lo voy a poner acá, recuerden que Q2 vale menos 4 veces Q1 y Q3 vale 2 veces Q1. Ajá.